Prepárate. Vamos a entrar al infierno. Este vídeo no es para cualquiera. Es para los que se atreven a mirar a los ojos de la oscuridad. Francia. Siglo XIX. En los caminos sin ley, donde el barro tapa la conciencia, apareció una figura, un vagabundo con la cara desfigurada y cosida con hilo negro. Decía que escuchaba a Dios, pero donde dormía, amanecía el silencio y un cuerpo sin vida. Uno de los primeros asesinos seriales de Europa, psicópata, creyente, desfigurado. Joseph Bacher, el destripador francés. Un pasado militar, una vida de trabajos cortados, una cabeza con cicatrices. Se disparó a sí mismo, tiempo atrás, intentó quitarse la vida, y el tiro lo dejó desfigurado. Con la cara cosida y una mirada que muchos describieron como vacía. Dios me salvó, Dios me guía, repetía. Pero los pueblos aprendieron que donde Joseph pasaba, alguien no regresaba. Esta es la historia de cómo convirtió la fe en sangre y la locura en cuchillo. La historia empieza en la Francia rural, una zona olvidada por la modernidad. Campos llenos de hambre, herramientas oxidadas, niños solos pastando animales. En ese infierno barroco, se movía Joseph, mentalmente quebrado. Se había disparado a sí mismo en la cara después de que una mujer lo rechazara. ¿Y qué hizo? Se cosió la cara, frente a un espejo roto, con aguja, hilo y rabia. Desde ese momento, Bacher ya no era un hombre. Bacher era una cartografía de cicatrices, la piel tensada, un lado del rostro endurecido. Encima una boina vieja que parecía querer tapar la desgracia. Atraía a la víctima hablando dulcemente o pidiendo agua o fuego. Les infligía múltiples puñaladas consecutivas, atacaba con arma blanca. Sus cuchillos eran herramientas comunes, pero en sus manos se volvían instrumentos de silencio. En varios casos, practicó incisiones abdominales profundas y extrajo órganos internos. Acompañando la agresión, con mutilaciones post-mortem de carácter sexual, se documentaron indicios de violación y actos de necrofilia, evidenciando una motivación sexual. Entre la sangre y el silencio, la violación y la necrofilia se confundían en un mismo impulso de dominación y deseo. Lacassagne fue quien unió las piezas y reveló el patrón de un asesino que parecía disfrutar diseccionando la muerte. 19 de mayo de 1894, Borreper Eugenie Delhomme, 21 años. Cuerpo descubierto con múltiples heridas, fue una de las primeras. 20 de noviembre de 1894. Lavaquier, Louis Marcel, 13 años, pastora, hallada en zona rural, su cuerpo con mutilaciones. 12 de mayo de 1895, Ethel Augustine Morturo, 17 años, pastora, fue encontrada sin vida, y su caso se convirtió en una de las pruebas más contundentes. A finales de mayo de 1895, en Taffin-la-Demi-Lune, el pequeño Claudius Viupeu, de apenas 12 años, apareció muerto. Su cuerpo mostraba cortes y mutilaciones que seguían el mismo siniestro patrón del llamado destripador francés. 24 de agosto de 1895, Senurs Peron Moreau, 68 años, fue hallada con heridas brutales. La violencia del ataque sugería placer más que robo. Aquel 24 de agosto, Senurs despertó con el rumor del horror. En su casa, Peron Moreau, de 68 años, yacía irreconocible. La carne abierta, los golpes repetidos, las marcas en su cuello. No fue una muerte rápida, fue una descarga, un estallido de locura. En el papel, los diarios lo llamarían el destripador del sudeste. En la conciencia del campo, fue el fantasma con boina que nunca dejaba huellas suficientes. Excepto una, el patrón, todo el horror, dejado en silencio. La ruta de la sangre. Bacher caminó más de 1000 kilómetros, y en cada pueblo, alguien desaparecía. Era su religión la muerte. Rezaba entre cadáveres, después de matar. Se arrodillaba junto al cuerpo, como si fuera un rito. ¿Cómo persigues a un hombre sin domicilio, sin familia cercana, sin rutina? Asesinatos separados en tiempo y lugar, con intervalos que confundían a cualquier cronista. La policía empezó a reconocer la firma, ataques feroces, cuerpos ocultos, el eco de un hombre que decía orar. Cayó finalmente por acumulación de sospechas y testimonios. Y entonces se abrió otra historia, la del juicio que obligó a Francia a mirarse de frente. Alexandre Lacassagne, pionero de la criminología, lo estudió como a un espécimen. Frialdad del laboratorio y la curiosidad de quien sabe que cada crimen es un texto. Los pueblos tienen los criminales que se merecen, escribió alguna vez, refiriéndose al caldo social que cocina a sus monstruos. En Bacher encontró una tormenta, trauma, vida errante, psicosis o delirio religioso, según los informes, una cadena de actos que no perseguían lucro, sino algo más opaco. El juicio bailó entre culpa e inimputabilidad. Bacher decía que obedecía a Dios, pero Dios no firma autopsias,
Las firmas eran cortes, disecciones, patrones repetidos. No hace falta repetir la anatomía, basta con decir que el cuerpo era tratado como un objeto. La frialdad de esa constatación fue, tal vez, lo más aterrador. En la mesa de autopsias, las víctimas hablaban sin voz. Bacher abría un cuerpo como si fuera a mirar el alma. El veredicto cayó con la violencia de un hacha. Culpable. En 1898, la guillotina fue la respuesta del Estado a esa vieja pregunta. ¿Qué hacemos con el mal? Algunos vieron justicia, otros, un cierre administrativo del horror. En 1898, fue declarado culpable de 11 asesinatos. Lo último que dijo antes de ser guillotinado fue: Dios me perdonará. ¿Qué miramos cuando miramos a Bacher? La fe fue su máscara. Dios me dice, cuando lo que hablaba era una mente rota. La locura no absuelve el daño, la miseria no excusa el cuchillo. Pero evitar el mito del demonio puro nos obliga a ver la fábrica del dolor. Lacasani decía que el criminal es un producto social y, a la vez, un individuo responsable. Joseph Bacher fue enterrado en el olvido. ¿Qué te asusta más? ¿El hombre que dice escuchar a Dios, o el silencio de un mundo que no escucha a nadie?